Bienvenidos al mundo de mañana. No nos gusta pensarlo, pero tarde o temprano nos vamos a morir. ¿Y después qué? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Dónde irá a parar usted? La respuesta depende en dónde busquemos y a quién le preguntemos. La común creencia cristiana es que todos poseemos un alma inmortal y que al morir el alma se va inmediatamente a un paraíso celestial o a los tormentos del infierno, dependiendo de qué clase de persona sea usted. Otros creen que la muerte es como estar dormido y que al regreso de Cristo los que son de Él serán resucitados de la muerte para vivir eternamente. Algunos piensan que la vida eterna será en un cuerpo físico en esta tierra. Otros creen en un nuevo cuerpo espiritual que estará ya sea aquí en la tierra o en el cielo. Otros que no son cristianos también creen que irán al cielo después de la muerte. Una popular creencia cristiana es que seremos provistos con alas y que flotaremos en las nubes tocando el arpa en algún tipo de jubilación eterna. Muchos esperan ser reunidos con sus seres queridos en alguna clase de paraíso no especificado. También están aquellos que hablan más específicamente de lo que les espera en el cielo, citando: el mayor júbilo del cielo es la visión beatífica. Esta es la visión de Dios cara a cara. Esta visión es llamada beatífica porque llena de gozo a aquellos que la poseen. Estos conocen y aman a Dios al máximo de su capacidad, y son conocidos y amados por Dios en retorno. La visión beatífica satisfará completa y absolutamente todos nuestros deseos. Al tener a Dios, nunca tendremos ningún otro deseo. Fin de la cita. Con tantas ideas de la vida después de la muerte, ¿quién puede culpar a aquellos que simplemente bajan los brazos y deciden dejar de intentar descifrarlo? Pero cuando muere un ser querido, queremos saber. ¿Y no nos volvemos sumamente curiosos acerca del más allá cuando vemos que el tiempo se nos acerca a nosotros? Aquí en el mundo de mañana buscamos las respuestas en la Biblia y decimos: no nos crea porque lo digamos, crea lo que usted ve en la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia de la vida después de la muerte y de la recompensa para el salvo? Ya regreso para mostrárselo, así que acompáñenos. Bienvenidos nuevamente al mundo de mañana. En el programa de hoy vamos a discutir qué es lo que la Biblia enseña acerca de la vida después de la muerte y la recompensa para el salvo. Lo principal del mensaje de Jesús, en lo que es conocido como el Sermón del Monte, Jesús hizo dos enunciados que superficialmente parecen contradecirse. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús declaró: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Pero dos versículos más abajo él dijo: «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». Entonces, ¿cómo es? ¿Es la recompensa del salvo en el cielo o en la tierra? ¿O serán ambos, siendo los pobres en espíritu llevados al cielo, pero los mansos heredarán la tierra? De algún modo esto no tiene sentido. Veámoslo más detenidamente, porque para poder entender lo que la Biblia enseña acerca del tema, debemos considerar esto. En el versículo 3 dice que de ellos es el reino de los cielos. Notemos que no dice el reino en el cielo. Entre estas dos pequeñas palabras, de y en, existe una enorme diferencia. El reino de los cielos simplemente denota posesión. Nos dice a qué pertenece, y el que mora en los cielos es Dios. Este es el porqué de que leemos tantas veces en el Nuevo Testamento de que nuestra recompensa es en el reino de Dios. Nadie piensa, cuando escucha la expresión «en el reino de Dios», que el reino está en Dios. Claramente entendemos que esta expresión significa que el reino le pertenece a Dios, es el reino de Dios. Del mismo modo, es el reino de los cielos. Una vez que entendemos esto, podemos entender por qué los dos enunciados de Jesús son verdaderos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Uno nos dice de quién es el reino, el otro nos dice dónde estará establecido ese reino. Pero no me crea a mí solo por haberlo dicho. Estúdielo en su propia Biblia.
Muchas personas, incluyendo a los cristianos profesos, no tienen idea de qué es lo que Dios está haciendo aquí abajo. Tienen la idea de que vivimos esta vida con un poco más de dirección que disfrutar de la vida y de ser buenos. Y cuando llegue a su fin, Dios nos enviará ya sea a la gran bombonería en el cielo para jubilarnos por la eternidad, si uno es bueno, o a la fosa del asador, si usted es una persona mala. Consideremos lo siguiente. ¿Por qué nos crearía Dios solo para jubilarnos por el resto de la eternidad? ¿Está Dios en el negocio de producir contentos robots jubilados? ¿O no habrá más que eso en el propósito de Dios? Así es, la vida después de la muerte es descrita en la Biblia. El Antiguo Testamento nos enseña de un hombre llamado Job, y en uno de los pasajes más conocidos, en el libro titulado con su nombre, leemos lo siguiente: Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ahora, esta, amigos, es una gran pregunta. Así que leamos ahora una respuesta igualmente grandiosa. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi transformación. Tú llamarás y te responderé yo. Tendrás placer en la obra de tus manos. De aquí es evidente que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros que se extiende mucho más allá del sepulcro. Somos parte de la obra de las manos de Dios. Él está evidentemente elaborando algo significativo en nuestras vidas que no puede ser completado durante esta vida física. Sorpresivamente, no todos los judíos del tiempo de Jesús creían en la resurrección de la muerte. Aunque en los hechos se demuestra que los fariseos creían, los saduceos no creían. Notemos este pasaje. Y cuando Pablo percibió que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones, hermanos, yo siendo fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza de la resurrección de los muertos, soy juzgado. Y cuando hubo dicho esto, se levantó una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos profesan estas cosas. Jesús confirma que cuando se considera este asunto, los fariseos eran los que estaban en lo cierto. Cuando los saduceos le presentaron a Jesús una pregunta irreal e hipotética que hacía burla a la resurrección, él respondió así: Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús sabía que iba a ser crucificado y que resucitaría después de 3 días y 3 noches en la tumba. También sabía que su reino no iba a ser establecido durante la vida de sus apóstoles. Pero él prometió que cuando establecería su reino, ellos serían recompensados con posiciones de gobierno. Y Jesús les dijo: De cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús generalmente hablaba de este tiempo como el reino de Dios. De hecho, Él nos dice que una de las grandes razones por las que vino a esta tierra fue para proclamar ese mismo reino. Dice: Y cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando hasta él, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades yo predique el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. La Biblia es absolutamente consistente al describir este reino siendo establecido en la tierra, no en el cielo. Existen muchas escrituras en el Antiguo Testamento que hablan de un reino que vendrá sobre esta tierra. Por ejemplo, el libro de Isaías describe un tiempo en el futuro cuando la paz reinará en este mundo problemático, pero no por mano del hombre. Notemos lo siguiente: Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Zacarías 14 describe un tiempo en el futuro cuando el Mesías judío, el que los cristianos conocen como Jesucristo, vendrá a esta tierra a establecer su reino y descenderá sobre el monte de los olivos, al este de Jerusalén. Dice: He aquí el día del Eterno viene, y sus despojos serán repartidos en medio de ti, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Es evidente que aquí no estaba hablando de algo que ya aconteció, o algo que tenga una explicación natural. Ocurrirá en un tiempo de gran tribulación en este mundo, cuando Cristo tendrá que intervenir para salvar a los judíos. Y tendrá que intervenir para salvar a la humanidad en general de autodestruir toda la vida en este planeta. Dice: Y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Esto es consistente con lo que Jesús le dijo a los discípulos la última vez que los vio. Al estar hablando con él en el mismo monte de los olivos que describe Zacarías, él fue tomado hacia las nubes de entre ellos. Entonces 2 hombres que eran ángeles les explicaron lo siguiente: Varones Galileos, ¿qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús continuamente les dijo a sus discípulos que él regresaría a establecer su reino aquí en la tierra. La parábola de las minas explica esto, y además explica qué es lo que él tenía en mente para sus fieles seguidores. Dice: Y oyendo ellos estas cosas, él prosiguió y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que pronto se manifestaría el reino de Dios. Dijo pues: Un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: Negociad entre tanto que vengo. ¿Y cómo será la recompensa? Basándose en cómo condujeron sus negocios con lo que les fue dado. Dice: Y aconteció que cuando él regresó después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: Bien hecho, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Luego leemos que al hombre que ganó 5 minas le fue dada autoridad sobre 5 ciudades. Podemos darnos cuenta lo que nos dice la Biblia, amigos. Aquí no vemos la recompensa de los siervos de Dios como un lugar donde contemplar el rostro de Dios por toda la eternidad, sino como un trabajo aquí en la tierra, bajo la autoridad de Jesucristo. Pero ¿qué pasa con todas esas escrituras que hablan de irse al cielo? Bueno, en realidad no están en la Biblia, pero existen algunos versículos que aparentemente dicen eso, si es que a usted le ha sido dicho esto durante toda su vida. ¿Alguna vez ha considerado por qué usted cree lo que usted cree? La mayoría de la gente simplemente cree que lo que le ha sido dicho cuando eran niños debe ser lo correcto, y defienden ese punto de vista aunque vean hechos que lo contradigan. ¿Cómo es con usted? ¿Está dispuesto a considerar los hechos y aceptarlos como son? Como ya hemos visto, la expresión reino de los cielos no significa un reino en el cielo, como así tampoco el reino de Dios significa que el reino esté en Dios. Pero ¿qué pasa con Hebreos capítulo 11, versículo 16? ¿No dice este versículo que nos iremos al cielo? Leámoslo.
Pero ahora anhelaban una mejor patria, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Es muy fácil leer algo en las Escrituras que no está escrito. Notemos que el versículo no dice que ellos se irían al cielo, sino que deseaban una patria celestial. Consideremos cómo usamos la palabra celestial en una conversación cotidiana. Ese fue un postre celestial. La música estuvo celestial. O esa es la chica más celestial que he conocido. O ¿no está él celestial? Otro pasaje que es mal entendido es Filipenses capítulo 3 versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Notemos que aquí es nuestra ciudadanía la que está en el cielo. Existen muchas personas alrededor del mundo cuya ciudadanía está en un país, pero ellos viven en otro. La ciudadanía de alguien no nos dice dónde está esa persona. Nuevamente, si tenemos una idea preconcebida de que el cielo sea la recompensa para el salvo, este versículo ciertamente parecería confirmarlo. Pero no podemos tomar este versículo separado de los tantos enunciados claros en la Escritura, que nos dicen que la recompensa de Dios para sus servidores está aquí en el planeta Tierra. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y notemos lo siguiente: y reinaremos sobre la tierra. Nos damos cuenta que la Iglesia de Cristo y sus apóstoles entendían estas cosas, y fue solamente después de que ellos murieran que se infiltró la idea de irse al cielo en la cristiandad. El reconocido historiador Edward Gibbon dijo lo siguiente en El triunfo de la cristiandad en el Imperio Romano. La antigua y popular doctrina del milenio, o sea, el gobierno de Cristo en la tierra durante 1000 años, estaba íntimamente conectada con la segunda venida de Cristo. Pero cuando el edificio de la iglesia estaba casi completo, el soporte temporario fue puesto de lado. La doctrina del reinado de Cristo sobre la tierra fue primeramente tratada como una profunda alegoría, y fue considerada por los graduados como una dudosa e inútil opinión, y fue grandemente rechazada como un absurdo invento de la herejía y del fanatismo. Muchos cristianos profesos ignoran el entendimiento de la profecía bíblica, y la profecía bíblica responde a nuestra pregunta de si la recompensa de los salvos estará en el cielo o en esta tierra. El libro del Apocalipsis contiene la mayor cantidad de profecía del Nuevo Testamento. Muy pocos realmente estudian este apasionante libro, pero en la introducción nos dice claramente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si este es el caso, ¿por qué tan pocos leen este libro, escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en él escritas? Aunque no tengamos el resto de la evidencia encontrada en las Escrituras de que Jesucristo regresará para reinar esta tierra, el libro del Apocalipsis nos clarifica este asunto. Apocalipsis 19 nos dice cómo se manejará Jesucristo con la humanidad rebelde al final de esta era. Dice: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez que Cristo derrote toda rebelión, quitará de en medio al ser espiritual que dirigía el curso de este mundo, el mismo Satanás. Satanás es el que inicia los conflictos y la contención en el corazón de los hombres y entre las naciones. Él es el autor de la confusión y de la discordia. El próximo capítulo de Apocalipsis describe estos eventos. Y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón,
aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, para que no engañase más a las naciones, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Notemos que este poderoso ser espiritual ya no puede engañar más a las naciones de la tierra, aunque será suelto de su prisión al final del período de 1000 años. Continuemos en el versículo 4. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los apóstoles de Cristo que reinarán cada uno sobre una de las 12 tribus de Israel. Y estos son además todos los verdaderos servidores de Dios, de los que leímos anteriormente, que les será dado gobernar sobre ciudades. Recuerda en Lucas lo que el hombre noble, el cual es Cristo, le dijo al hombre que su mina había ganado 10 minas. Bien hecho, buen siervo, porque en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Recuerda además dónde es que el apóstol Juan nos dice que reinarán estos siervos de Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Ahora continuemos en Apocalipsis capítulo 20. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20 prueba decisivamente que la Biblia enseña que Jesucristo y sus servidores reinarán aquí en esta tierra durante este período de 1000 años. Estos serán tiempos de paz y armonía, prosperidad y abundancia para todos. Pero la armonía llegará a su fin cuando a Satanás le sea permitido engañar una vez más a las naciones. Los próximos versículos muestran que cuando llegue el final de los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión por un tiempo y saldrá a engañar a las naciones nuevamente. Amigo, no me crea a mí, crea lo que usted ve en su Biblia, léala usted mismo. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Vemos que la profecía bíblica revela que Cristo regresará a esta tierra para reinar durante 1000 años. ¿Pero qué sucederá después de esto? ¿Nos iremos entonces al cielo, el cielo del trono de Dios? ¿O enseña la Biblia que el trono de Dios descenderá a esta tierra? Dice: Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Los versículos 10 y 11 confirman que la nueva Jerusalén no estará en el cielo, sino aquí mismo en esta tierra. Dice: Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. ¿Puede algo ser más claro? La Biblia es consistente. Jesús enseñó que los mansos heredarán la tierra. Los apóstoles y los verdaderos siervos de Dios durante esta vida serán recompensados a la venida de Cristo con la gobernación de naciones y ciudades durante un período de 1000 años. Como hemos visto, la nueva Jerusalén descenderá del cielo, y ahí es donde moraremos con Dios el Padre y con Jesucristo. Realmente, al decir Jesús que los mansos heredarán la tierra, es consistente con toda la Escritura. Si quisiera saber más acerca de este tema, visite nuestro sitio web, elmundodemañana.org.